Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, que domingo a domingo nos encontramos para meditar juntos la palabra de Dios, la liturgia dominical en este 24º domingo del tiempo ordinario. Saludarles a todos ustedes que nos abren la intimidad de su hogar, saludarle a ti, querido hermano, que nos escucha siempre y que, tomados de la mano, unidos en oración, hacemos una oración con la palabra, una oración para que el Señor nos muestre qué es lo que nos pide a nosotros, y especialmente en este 24º domingo del tiempo ordinario. Vamos a hacer un recuento y sobre todo, hace 2 domingos hablábamos de la experiencia de la llamada, del sígueme. El domingo pasado hablábamos de la corrección fraterna. Y las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre el perdón y la reconciliación. A través de estas lecturas, Dios nos llama a ser misericordioso y a perdonar a nuestros hermanos siguiendo el ejemplo de Jesús. El proceso de corrección que Jesús describe es una muestra de su deseo de restaurar la relación rota. No se trata de condenar o juzgar, sino de guiar nuestros hermanos hacia el camino de la rectitud y de la verdadera reconciliación. En la primera lectura del libro del Eclesiástico se habla sobre el perdón y la importancia de perdonar a los demás, como Dios perdona a quienes se arrepienten de sus pecados. Nos llama al perdón y la importancia que tiene, sobre todo, saber perdonar a los demás, como Dios perdona a quienes de verdad se arrepienten. Ya con el Salmo 102 hacemos oración con la palabra escuchada y hemos repetido en la antífona: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El salmista resalta la misericordia de Dios y cómo debemos imitar esa misericordia en nuestras vidas, de lo que hablamos, de lo que experimentamos y precisamente también de esa hermosa experiencia de reconocer cómo el Señor nos trata a nosotros y cómo el Señor quiere que nosotros también obremos desde la experiencia que hemos tenido de experimentar esa compasión y esa misericordia que el Señor nos ofrece, de la mano del Salmo, de esta liturgia de la palabra. Y nos vamos a la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. San Pablo nos recuerda que vivimos para el Señor y que tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia que nos hace a nosotros y nos ayuda a recordar cómo también es importante de poder tener nosotros los mismos sentimientos de Jesús, de poder imitarle. Si le hemos seguido, si hemos
vivido la experiencia de esa corrección fraterna que escuchábamos el domingo pasado, hoy el Señor nos da esa invitación de poder dar un paso más, pero sobre todo de la experiencia de lo que nosotros hemos experimentado. Nadie va a hablar de lo que no sabe, y de eso nosotros tenemos que tener muy claro. Por eso la liturgia de la palabra nos sitúa en esa perspectiva en este domingo. Y suene la pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es una pregunta muy capciosa, pero también una pregunta que nos llama a nosotros a tener la capacidad de poder detenernos y pensar. Por eso el pasaje del Evangelio tomado según San Mateo, Jesús nos instruye sobre el perdón, contando la parábola del siervo despiadado que fue perdonado por su amo, pero no mostró misericordia con su compañero de siervos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? El perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús y es un tema central en la vivencia de sus seguidores. No estoy hablando de los que no le siguen, estoy hablando de aquellos que vivimos la experiencia del seguimiento en la comunidad. Él nos muestra a través de sus palabras y acciones que el perdón es una parte fundamental de nuestras vidas y como discípulos suyos, parte fundamental de nuestra vida y como discípulos suyos, nos está hablando a nosotros, aquellos que le hemos seguido, aquellos que superamos las dificultades porque sabemos vivir la dimensión de la corrección fraterna. En el Evangelio pasado, Jesús nos dio un claro mandamiento: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a sola. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Jesús nos llama a abordar los conflictos y las ofensas de manera directa, pero amorosas. El proceso de corrección que Jesús describe es una muestra de su deseo de restaurar las relaciones rotas. No se trata de condenar o juzgar, sino de guiar a nuestros hermanos hacia el camino de la rectitud y de la verdadera reconciliación. Si el hermano escucha y se arrepiente, habremos ganado un amigo y habremos cumplido el mandamiento del verdadero amor. Sin embargo, sabemos que no siempre es fácil perdonar. A veces las heridas más profundas nos ayudan a nosotros a ponernos en una situación a veces de encerrarnos en nosotros mismos. Esas heridas, consecuencia de las relaciones, que a veces es desgastante, que a veces nos dejamos la piel en querer llevar unas buenas relaciones, nos damos cuenta que eso nos deja heridas. Pero para esa perspectiva, muchas veces se nos pone a nosotros de manifiesto que perdonar a veces parece imposible. Pero Jesús nos da un ejemplo aún más poderoso al decirnos que debemos perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Esto significa que no debemos llevar un registro de las veces o cuántas veces hemos perdonado, sino que el perdón debe ser algo ilimitado. No es llevar, no es marcar la página, no es cumplir el refrán que dice herreros somos y en el camino andamos. No se trata muchas veces de eso, querido hermano, querida hermana. Se trata de que nosotros perdonemos ilimitadamente. Podríamos pensar muchas veces, decir, bueno, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. De lo que a ti se te ha perdonado, vivirás la experiencia de aquello que verdaderamente el perdón es tan importante para nosotros, como también perdonar a aquel que me ofende, aquel que me persigue, aquel que me calumnia, aquel que siente envidias y celos de mí, que muchas veces no puedo controlar y que no está dentro de mis límites. El perdón es un verdadero acto liberador, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Y esa experiencia, queridos hermanos, es la que en este domingo se nos invita a nosotros a poder dar un paso más. Un paso de poder liberarnos. ¿Cuántas cosas pesan en nuestro corazón? ¿Cuánto rencor llevamos en nuestro corazón? ¿Cuánta amargura arrastramos en nuestra vida? Y nos damos cuenta que llevamos una gran mochila de piedras que a veces no nos dejan avanzar, ni menos progresar en el camino del seguimiento. Por eso se nos invita hoy a algo que pareciera ser ilusorio,
a algo que pareciera ser irracional. Pero se nos dice a nosotros con mucha claridad las veces que debemos perdonar, porque el perdón nos libera. ¿Cuántos hombres y mujeres de este tiempo van presos de sus propias decisiones? ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo viven esa alegría efímera? Porque no viven el perdón, porque no tienen experiencia del verdadero y auténtico perdón que Jesús hoy nos ofrece a sus seguidores. Nos libera de la amargura, no hay paso para el rencor, y al ser perdonados experimentamos la gracia y el amor de Dios de una manera más profunda, pero sobre todo de algo que transforma nuestra vida. Por eso Jesús nos muestra el camino del perdón a través de su propia vida y muerte en la cruz. Mientras estaba clavado en la cruz dijo, ¿qué dijo el Señor? Trae a tu memoria esas palabras. Cada vez que vayas a dar este paso, memoriza estas palabras, escríbalas en tu corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué dimensión tan hermosa esta, que nosotros la pudiésemos aplicar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no me conocen, porque me critican sin saber quién soy, porque hablan a mis espaldas sin conocerme. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron. Hizo un acto de una verdadera demostración de amor, pero sobre todo de misericordia, incluso de los sufrimientos extremos que estaba viviendo. El perdón por eso no significa necesariamente olvidar lo que ha sucedido o minimizar el daño causado. Significa liberar a la persona que nos ha herido de la deuda que creemos que tiene con nosotros. Por eso es importante decir, queridos hermanos, a nosotros que nos unimos en este momento de oración con la palabra, y que viene también a ayudarnos un poco para centrar nuestra reflexión, que el perdón es un verdadero acto de amor. Un amor que sobreabunda en la misericordia que nos permite sanar y restaurar nuestras heridas y sobre todo nuestras relaciones rotas. En este domingo, recordemos que el perdón es esencial en nuestra vida y como seguidores de Cristo, no importa cuán grande o pequeña sea la ofensa, debemos estar dispuestos a perdonar. No importa cuántas veces tengamos que perdonar, debemos hacerlo de corazón. Y hacerlo de corazón, querido hermano, querida hermana, es una experiencia de verdad sanadora, liberadora. Nos hace a nosotros poder ir más erguidos, porque no tenemos rencor contra nadie, porque no albergamos en nuestro corazón miserias ajenas. Cuando perdonamos y buscamos la reconciliación, estamos siguiendo el camino que Jesús nos ha mostrado. Qué hermosa la palabra hoy del Evangelio. Estamos construyendo puentes en lugar de muros, restaurando la unidad en lugar de sembrar la división. En este día pedimos la gracia de ser perdonados, pero sobre todo de ser personas de perdón. ¿Y por qué no decirlo? Hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos de perdón, pero sobre todo constructores de una verdadera reconciliación. Que este domingo 24, domingo del tiempo ordinario, podamos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas, en el diario vivir, perdonando generosamente y buscando la reconciliación con aquellos que hemos herido o que nos han herido. Que el amor de Dios nos guíe en este camino de perdón y de verdadera y perfecta reconciliación, para que podamos experimentar la verdadera paz y la alegría que proviene del vivir en armonía con nuestros hermanos y con Dios. No olvidemos y tengámoslo siempre presente. La reconciliación es un verdadero proceso que nos lleva de regreso a Dios y a nuestros hermanos. Cuando perdonamos y buscamos la reconciliación, estamos siguiendo el camino que Jesús nos ha mostrado. Que este domingo sea para nosotros, queridos hermanos y hermanas, un domingo del perdón. Apliquémoslo a nuestra vida. En una oración sincera delante del Señor, antes de recibirle en la comunión,
Digámosle, Señor, yo he perdonado, yo he liberado, yo he soltado lo que me estaba haciendo daño y, Señor, en esta Eucaristía te pido gracias para que yo pueda mantenerme en la firmeza de poder seguirte como acto liberador de mi vida y el verdadero perdón, y que me abra también a esa reconciliación que me ofreces. Que tengan todos un feliz domingo, una bendecida semana, y que el Señor nos guíe siempre por el camino del bien, del amor y de la paz, pero ante todo nos llame siempre a vivir la experiencia del seguimiento basados en la auténtica reconciliación fraterna, pero sobre todo siendo capaces de abrirnos al perdón y a la auténtica reconciliación, para que no haya rencillas entre nosotros, para que no haya aquello que nos divide, sino más bien lo que nos une. Porque en esa perfecta realidad en la que vivimos, tenemos que aprender a dar testimonio de la fe y del perdón, pero sobre todo de ese perdón reconciliado. Feliz domingo a todos, que el Señor y María Santísima, nuestra Madre, les acompañe y que ella guíe siempre los caminos del bien, del amor y con su manto protector de Madre nos acompañe y proteja a todos.